un evento sísmico. Hay un sismo por acá, así que a ver qué pasa. Bueno, aquí esto de acá lo tienen en el aula virtual. El asunto está en que cuando nosotros tenemos un muro de contención, en general, en esta zona de acá tenemos lo que nosotros le llamamos un empuje activo, ¿verdad? A este lado de acá tenemos un empuje pasivo y tenemos todo un conjunto de pesos por acá que generan una fuerza de presión. Eso más o menos es lo que hemos revisado hasta la fecha. Y las dos formas de falla principales son el hecho de que este muro vaya a deslizarse, vaya a desplazarse. Eso se maneja mediante una sumatoria de fuerzas, y la otra opción es de que este muro vaya a girar, vaya a voltearse, y eso se maneja mediante una sumatoria de momentos. Una comparación de momentos actuantes versus momentos resistentes, o una comparación de fuerzas actuantes versus fuerzas resistentes. Bien, entonces vamos a dar una mirada a este indicador. En este documentito nos están recordando la teoría de Coulomb de 1776, y la teoría de Coulomb me dice que el empuje activo es un medio de gamma cuadrado por Ka, por altura al cuadrado, gamma por altura al cuadrado por Ka. Entonces, este empuje activo se lo está definiendo como un medio gamma al cuadrado K activo. El concepto está en que cuando nosotros hemos realizado la fórmula del empuje activo en las clases anteriores, en esta formulita predominaban las funciones trigonométricas seno. Había varios senos acá. Y aquí tenemos un pequeño cambio, hay más cosenos que senos. Esta es una fórmula alternativa, pero esta es una fórmula alternativa que me simplifica un poco las cosas. Si es que vemos qué variables tenemos en esa expresión, vamos a ver de que manejamos el ángulo phi, y el ángulo phi es una propiedad del suelo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? El ángulo de fricción interna de las partículas del suelo es una propiedad del suelo. Después me hablan del ángulo delta. Es el ángulo de fricción suelo concreto, se da en la pantalla, en esta zona de acá, y tiene un valor para fines de cálculo rápido de phi medios. Después me hablan del ángulo beta. Y el ángulo beta es el ángulo de inclinación del talud con respecto a la horizontal. Y también me están hablando de un ángulo teta. Y el ángulo teta me lo están planteando de una manera diferente acá. En esta expresión de acá me dicen que el ángulo es el ángulo que forma la pared interior del muro con la vertical. Ya está. Entonces tratemos de definir eso. Este es el muro de contención, este es el empuje activo, estamos hablando del empuje activo, y esta es la pared interior. Entonces aquí me están diciendo de que el ángulo θ es el ángulo que forma la pared interior del muro con la vertical. Es el complemento del ángulo alfa que usábamos cuando teníamos funciones seno, ¿se acuerdan?
Ahora vamos a trabajar con el ángulo teta, que es de alguna manera el ángulo con la vertical. ¿Estamos bien con eso? Ya, y esta expresión de acá, del empuje activo, ya me da una simplificación. Cuando ustedes veían en el capítulo anterior en los empujes activos, teníamos un empuje activo horizontal y un empuje activo vertical. El empuje activo vertical salía con las cotangentes, no sé si se acuerdan de eso. En este caso, no me están hablando de un empuje activo horizontal y vertical. Mejor dicho, se está despreciando la componente vertical. ¿Me entienden? Solamente me hablan del empuje activo horizontal. Es este de acá. ¿Estamos bien? No vamos a considerar una componente vertical. Eso está de alguna manera del lado de nuestra seguridad. Va a salir un poquito menos la fricción y vamos a necesitar que el muro tenga un poco más de peso o de fuerza normal para que esto funcione adecuadamente. ¿Estamos bien con eso? Ya está. Entonces, diferencias entre la fórmula con senos y la fórmula con cosenos. La fórmula anterior, en la que teníamos la función trigonométrica de senos, tenía un ángulo alfa. Este ángulo alfa era el ángulo de inclinación de la pared contra la horizontal. Y ahí teníamos dos componentes, una componente horizontal y una componente vertical. En este caso, para esta expresión de acá, es un poquito más simple, es ligeramente más simple nomás, y ya no consideramos la componente vertical del empuje. ¿Estamos bien? Ya está. Entonces, esta expresión de aquí es la misma que nosotros sabemos usar. Ahora sí ya estamos usando el KA, K activo, y el K activo me sale de esta expresión de acá, que es muy parecida a la otra, solo que hay más funciones coseno. Son todos, bueno, hay un par de senos ahí, pero las funciones coseno son las que tenemos. Y en este caso, aquí me están dando información adicional que puede ser importante para mí. Me dicen que yo, con esta expresión del señor Coulomb del S676, también puedo calcular la inclinación de la superficie de falla crítica. No sé si se acuerdan, pero a partir de este punto de acá, me salía mi plano de falla, ¿se acuerdan? El plano de falla, habían infinitos planos de falla, pero uno de ellos era el que me ocasionaba el empuje máximo. Y aquí me dicen que nosotros podemos determinar el ángulo alfa sub A. Y el ángulo alfa sub A va a ser este de acá. ¿Por qué es importante para mí este cálculo del plano de falla? ¿Qué sucede si es que yo tengo una casita por acá? ¿El peso de esa casita interfiere o no interfiere con mi muro de contención? Sí, porque me está dando más peso. Ya hemos resuelto algún ejemplo en el cual teníamos sobrecarga, ¿verdad? Ya. Ahora, ¿qué pasa si yo mi casita la tengo por acá? ¿Esa casita interfiere o no interfiere? Esa casita ya no interfiere con mi muro de contención porque está fuera del plano de falla. ¿Me entienden? Todo lo que esté del plano de falla hacia el muro va a afectar la estabilidad de mi muro de contención. Todo lo que esté del plano de falla hacia el exterior ya no me afecta en la estabilidad de mi muro. ¿Entendemos eso? Ya.
Entonces, si nosotros nos ponemos a revisar esta formulita de acá, está bastante simpática, está bastante inocente, es chiquita, no asusta a nadie. Me dicen phi. ¿Conocen phi? ¿Qué es phi? El ángulo interno de los partículas, propiedad del suelo. Arco tangente, tangente a la velocidad es arco tangente, ¿no? De phi, ya otra vez phi, beta es el ángulo de inclinación del talud, más C1 entre C2. Y C1 y C2 son unas constantes que están aquí abajo. Ahí está, aquí se complicó un poquito la cosa. C1 es esta cosa de acá, es una raíz enorme. Pero analicemos qué información me está pidiendo acá. Phi, data. Beta, data. Phi, beta. Phi, teta. El ángulo de inclinación de la pared con la vertical. Delta, teta, data. Phi, teta. Se da cuenta de que todo es conocido, ¿verdad? Este es C1. Y C2 es esta expresión de acá. Tangente de delta, phi medios, teta, dato, phi, dato, beta, dato, phi y teta. Entonces entienden de que con la información básica con la que nosotros comenzamos aquí, podemos calcular el coeficiente de empuje activo que me va a dar esta fuerza de acá, esta fuerza activa, y también me puedo calcular el ángulo de inclinación del plano de falla. ¿Hasta ahí alguna duda? ¿Estamos más o menos tranquilos con eso? ¿Sí? Ya está. Entonces ahí tenemos nosotros el esquema del muro de contención, donde la novedad está en que este ángulo de acá se llama alfa sub A y es el ángulo de inclinación del plano de falla. Bueno, también me dan cosas más interesantes en el documento. Y me dicen que existe un empuje pasivo. ¿Se acuerdan que nosotros hemos estado trabajando bajo la premisa de que en el empuje pasivo usábamos el método corto? Cada pasivo, el empuje pasivo era igual en medio gamma al cuadrado por kp. Ya, cuando beta igual a 0 y teta igual a 0, entonces usaremos el método resumido. ¿Cómo se calculaba el empuje pasivo? 1 más seno de phi entre 1 menos seno de phi. ¿Ok? Ya está. Pero en este caso ya me están dando una expresión completa. ¿Por qué? ¿Qué sucede si es que esta cara del muro no es vertical? Si esa cara del muro ya no es vertical. ¿O qué sucede si la inclinación del talud aquí no es horizontal? Vamos a suponer algo. Entonces tengo esa situación. Ya no puedo aplicar mi método simplificado. Entonces el Kp se calcula mediante esta expresión de acá. ¿Estamos bien con eso? Ahí tienen ustedes el cálculo de Kp. Cuando la situación varíe, cuando ya no tengamos esta pared vertical o este talud horizontal. ¿Sí? Si es que es vertical y horizontal, seguimos usando el método simplificado.
me dan el ángulo de inclinación de la superficie de falla crítica. Entendemos que en este lado de acá vamos a tener un ángulo alfa sub d que me va a dar la inclinación del plano de falla crítica para el caso de empuje pasivo. Las expresiones son parecidas a las anteriores, me imagino que lo que varía acá son algunos signos, pero alfa sub t, alfa sub t es phi menor phi más alto tangente de esa cosa, C1 y C2, no, C3 y C4. C3 es esta raíz enorme y C4 es 1 menos tangentes y cotangentes. Ya está. Entonces, resumiendo, en este momento estamos en condiciones de calcular empuje activo y empuje pasivo en forma general. Ya no necesitamos recurrir a métodos simplificados, sino ahora sí los podemos calcular en general. Y segunda cuestión importante que ya sabemos hacer en este momento, ya podemos conocer la inclinación de los planos de falla. ¿Por qué es importante para mí la inclinación de los planos de falla? Porque me permite ver si las construcciones que van a estar cercanas o adyacentes a mi muro de contención afectan o no la estabilidad del muro de contención. ¿Entendible? Si es que yo tengo, en este caso pasivo, una casita por acá, esa casita sí afecta a mi empuje pasivo y a mi muro de contención. Si la casita está fuera del plano de falla, entonces ahí ya no me afecta. Listo. Entonces, hasta ahí, ¿alguien tiene alguna duda? ¿Estamos bien? ¿Sí? Ya está. Las formas que, o sea, las formas simplificadas que vimos en clases es para un caso particular. Solamente beta igual a 0 y en el otro caso alfa igual a 90. Pero es decir, igual podría yo aplicar este igual te sale lo mismo. Solo que cuando tienes beta igual a 0 ya comienza a simplificar. Seno de 0 es 0, así que probablemente casi todo se simplifique ahí. O coseno de 90 es igual también 0, así que llegas a lo mismo. Ya está. ¿Alguna otra duda? ¿Cómo comienza a utilizar el alfa? Bueno, yo recomiendo usar esta de acá. Es un poco más, está un poco más del lado de la seguridad. Si es que ustedes calculan la fórmula de senos y la fórmula de cosenos, no va a salirles igual, porque aquí están despreciando una componente vertical. La fórmula de senos era una cuestión inclinada que la descomponíamos en una componente horizontal y una vertical. En cambio, esta fórmula de cosenos ya de frente me manda una fuerza horizontal. O sea, no esperen que la operación de las dos fórmulas les salga lo mismo. Pero sí, esta fórmula de cosenos es más conservadora que la fórmula de cosenos. Les va a salir unos muros un poquito más seguros. Ya está. Entonces, ahora vamos a estudiar lo que hicieron unos japoneses. Ya, estos japonesitos provienen de Japón, evidentemente. Tenemos un japonesito apellidado Okabe, 1926, y dos japonesitos apellidados Mononobe y Matsuo, que en 1929 desarrollaron estas expresiones. ¿Por qué? Ustedes saben de que el Japón es una zona en la que hay mucho más riesgo sísmico de lo que tenemos nosotros.
somos una sociedad que está más cerca a la zona de subducción del Pacífico Sur, entonces el riesgo sísmico es mucho más alto y los terremotos que han habido ahí son mucho más fuertes, históricamente hablando. Bajo esa premisa se necesitaba que los muros de contención, principalmente los muros de contención de Japón, sean un poco más seguros. Entonces, estos señores desarrollaron las bases de un análisis pseudoestático para evaluar las presiones sísmicas que desarrollan los suelos sobre los muros de contención. Este método considera la aplicación de aceleraciones pseudoestáticas. Ahora, cuando lleguen ustedes a su casa y comenten que han aprendido análisis pseudostáticos y están manejando aceleraciones pseudoestáticas, la gente en su casa nos va a mirar como a ustedes. Les prometo eso, que van a mirarlos diferentes, van a estar hablando ustedes conceptos que nadie más entiende. Y que es como si necesitaran un exorcismo, ¿no? Ya están hablando con ellos. Bueno, entonces, vamos a analizar. Pseudo, el prefijo pseudo, falso. Exactamente falso no, sino supuesto. Entonces, si es que nosotros analizamos un sismo, entendemos de que el sismo es un fenómeno dinámico, es un fenómeno que implica vibraciones, es un fenómeno en el cual hay movimiento. Entonces, nosotros esas presiones dinámicas que son en movimiento las vamos a simplificar hacia presiones estáticas, hacia fuerzas que van a aparecer sobre el muro de contención. ¿Me entienden? Entonces, pseudoestático significa de que un fenómeno que es absolutamente dinámico lo bajamos al nivel estático. Y para eso me dicen que van a usar aceleraciones pseudoestáticas. Si ustedes se acuerdan de los conceptos de física que manejan, la aceleración no es estática. La aceleración es el cambio de velocidad. Es un concepto absolutamente dinámico, pero esas aceleraciones nosotros las vamos a bajar a un nivel estático. Acordándonos de la ley de Newton. Fuerza es igual a masa por aceleración. Entonces, estamos en condiciones de disminuir las aceleraciones, calcular cuál. ¿Estamos bien? Ya está. El segundo quiere darle la moneda. Vocale en 1926, que trataron de perfeccionar el método de Coulomb, agregando componentes de pseudoaceleraciones, ya tienen que conocer pseudoaceleración, ya tienen que pseudoestático, ya más o menos manejamos ese asunto, y el resultado de estos japonesitos es este de acá. Se va a generar lo que se llama una presión activa sísmica, la E viene del sismo. Entonces, esta presión activa sísmica tiene una medida más o menos similar a la que manejamos. Presión activa sísmica es igual a 1 medio gamma por h cuadrado por k por me están agregando una pequeña componente acá y me están diciendo que probablemente esto sea un poco diferente al coeficiente de impulso activo. Si es que vemos el K activo sísmico, vamos a ver lo siguiente. Vamos a ver el ángulo phi, que ya lo conocemos, es dado para nosotros. Vamos a ver el ángulo teta, que también ya la conocemos, ya es dato para nosotros. Vamos a ver el ángulo delta,
que también lo conocemos. Vamos a ver el ángulo beta y vamos a ver una nueva letra griega que se llama psi. Este psi me gusta llamarlo chicken food porque parece en la pata de los pollos. Si es que le decimos chicken food, nadie se va a conectar y vamos a acordarnos de que la letra griega aparece en la pata de pollo. Este chicken food es la novedad con respecto a la expresión para el enfoque activo sísmico. Si es que le quitamos el chicken food, vamos a tener la expresión del enfoque activo. Pero con esta componente convertimos este coeficiente en un coeficiente sísmico. Entonces, me imagino que lo importante será tratar de calcular esa variable psi o superfood. Y me dicen que hay unas expresiones más o menos sencillas para calcular el superfood. Por acá me están diciendo que el superfood es el arco tangente de KB sobre 1 más K. No, perdón, KH entre 1 menos KB. Este es el peso general para el superfood. Y luego me dicen que tenemos una condición. Phi menos beta tiene que ser mayor o igual a chicken food. Tenemos esas dos circunstancias. Ya. Vamos a suponer algunas cosas. Suponiendo, voy a imaginarme algo, porque ahora les tengo que enseñar a calcular el KH y el KB. Pero vamos a suponer de que sí me salió 26 grados. Y acá, y es igual a 30 grados, beta es igual a 5 grados. Ya, entonces, eso es lo que me salió. ¿Cuánto debo tomar como valor de chicken food? El primer cálculo que se hace es este de acá. Y en segundo lugar, lo que hago es la verificación. Ya, del primer cálculo me salió que chicken food es 26 grados. Y de la verificación phi menos beta, ¿cuánto sale? Sí. 25 grados. ¿Se está cumpliendo la dimensión? No. Entonces ustedes dicen, y luego dicen, no se está cumpliendo la condición. La condición es la que manda sobre la fórmula. ¿Me entienden? Entonces su valor real de chicken food será 25 grados. Ese es un aspecto importante dentro de los cálculos. Ustedes pueden calcular el arco tangente y van a poner un valor, pero no se vayan a olvidar que adicionalmente a este cálculo tenemos esta verificación, ¿sí? Y la verificación predomina sobre el cálculo. ¿Qué pasaba si es que acá chicken food le salía 24 grados? Y la verificación sale 25. ¿Cuánto toman de chicken food? 24. Siempre calculando. Si es que esta expresión está bien, se quedan con esto. Si es que esta expresión no está bien, esto de acá es lo que les va a dar el nuevo valor. Bueno, ahora, entendiendo de que estos son parámetros sísmicos, quiero presentarles la norma E.03.
ustedes conocen la norma E020, que es la norma de cargas que hemos estado revisando a lo largo del ciclo. También existe esta otra norma llamada la norma E030. Y en esta norma E030 tenemos información interesante. Es una norma que trata sobre el sismo, sobre el cálculo sísmico en las estructuras a nivel Perú. Y en este cálculo sísmico, uno de los primeros aspectos que tiene esta norma es este de acá. ¿Reconocen ese mapita? Es el mapa del Perú. ¿Están familiarizados? ¿Sí? Ya. ¿Dónde está el Océano Pacífico, por favor? A este lado. Entonces, ustedes notan de que la zona más cercana al Océano Pacífico es una zona pintada de rojo. Y ese rojo me está señalando de que es la zona de mayor peligro. En la medida que nos vayamos a acercar alejando de la costa, el peligro sísmico va disminuyendo. Acá ya tenemos una zona 3, nos alejamos más, estamos en una zona 2. Este es un caso especial. Ese es San Martín, y ahí hay unas fallas sísmicas, hay unas fallas geológicas locales. Ahí el peligro sísmico es un poco más inmediato. Y nos vamos alejando más en esta zona donde solo hay árboles y explotación de oro ilegal. Es la zona menos peligrosa de nuestro país. ¿Por qué? Cuando nosotros nos ponemos a revisar qué hay tenemos en nuestro lobo, vamos a encontrar esto. No sé si están familiarizados con el mapa del mundo. Esto es Sudamérica. El Perú está por acá, Chile está por acá, Ecuador por aquí. Y luego viene Centroamérica, esta zona está Panamá, México está un poco más arriba, y están los Estados Unidos. Y luego damos la vuelta por la parte superior, y en esta zona están los japonesitos. En esta zona de acá está Australia, acá están las Filipinas, y observen por favor, este es el Océano Pacífico, y existe este anillo de ahí que está prácticamente rodeando el Océano Pacífico, que se llama el cinturón de fuego del Pacífico. El 95% de los sismos que se desarrollan a nivel del mundo, del globo terráqueo, sucede en esta zona de acá. ¿Por qué? Porque estas zonas de acá son marcadas con azulito, acá también hay otra zona de azulito, y por ahí también hay una zona de azulito. Son unas zonas en las que sucede un fenómeno denominado subducción. ¿En qué consiste el aspecto de la subducción? Consiste en que en esta zona del Pacífico Central existe una cordillera submarina. Existe una cordillera submarina volcánica. Los volcanes están activos en esa zona de ahí. Son volcanes submarinos. El asunto está de que esta cordillera volcánica me empuja esta placa de acá a un promedio de 13 centímetros por año, me empuja hacia este lado de acá, y el otro lado me lo empuja en esta dirección de acá. ¿Qué sucede cuando esta zona de acá, en esta zona de acá,
la placa tectónica recibe el nombre de placa de Nazca. Así se llama. ¿Y qué sucede cuando la placa de Nazca choca con la placa continental? Esta es la placa continental de Sudamérica, allá hay una placa continental de Norteamérica y aquí hay varias placas. Está la placa de Centroamérica, está la placa de Cocos, esta zona de acá es un desastre. Pero, ¿qué sucede cuando la placa de Nazca choca contra la placa continental? Sucede que la placa de Nazca comienza a introducirse por debajo del continente. Si es que fueran superficies lisas, si fueran superficies sin rozamiento, no habría ningún problema, sería un fenómeno geológico más. Sin embargo, sabemos que esas placas tectónicas no son uniformes, ¿no? Podemos encontrarnos con una roca enorme ahí y la placa de Nazca, que se estaba introduciendo con tranquilidad debajo del continente, de repente ve impedido su movimiento porque hay una roca enorme que se atracó por ahí. Y esto sigue empujando, 7 centímetros al año. Sigue empujando. Y en esa zona donde se atracó, se produce una acumulación de energía. La energía se va acumulando. O sea, es como ustedes han roto corretas en el laboratorio de materiales. Bueno, la corretita se le aplica una carga, ustedes no observan nada, le siguen aplicando la carga hasta que en determinado momento la corretita revienta. ¿Por qué? Por acumulación de energía. En algún momento, esa roca que estaba atracada ahí va a reventar. Y al reventar, le va a producir una liberación de energía. Esa liberación de energía viaja en forma de ondas, como si fuera una piedra que arrojaron encima del agua. Hay ondas. Y esas ondas son las ondas sísmicas. Hay ondas de distinto tipo. Hay ondas S, hay ondas P, hay ondas L. Las primeras que llegan son las ondas S. Las ondas P tienen más energía, es decir, el sismo es más fuerte, y luego llegan las ondas L a tranquilizar un poco la cosa. Pero el asunto, el mecanismo de generación de sismos en nuestro país es debido al fenómeno de subducción, así se llama. Y en este fenómeno de subducción existe acumulación de energía. ¿Ustedes saben cuánto ha sido el último sismo importante en Lima? 16.5, 2021. 1700 algo. 8.2, de 8 puntos. ¿Dónde No. los sismos? El último sismo, a ver, para que se ubiquen, en esa época todavía éramos colonia española. En esa época ustedes salían a la calle, en las calles de Lima, principalmente en el cercado de Lima, andaba por ahí Fray Martín de Porras, andaba Santa Rosita de Lima, con sus comuniones y atrás, andaban caminando por ahí. Y se produjo un sismo. En esa época no lo podíamos registrar, no había equipos para registrarlos, pero para que tengan una idea, en el Callao, en el puerto del Callao, había más o menos 20.000 habitantes. Sobrevivieron 200. ¿Ubica el Carmen de la Legua? En la iglesia de Carmen de la Legua es la esquina de Fawcett con Colonial, como que se va al aeropuerto. Más o menos hay una distancia de una legua desde ese punto hasta el Callao. ¿Qué cosa es una legua?
es la distancia que puede caminar una persona en una hora. Más o menos. Ya, el maremoto que siguió después del terremoto hizo que los barquitos, las carabelas, imagino que en ese momento que estaban en el Callao, algunas aparecieron en Carmen de la Lengua. Imagínense el nivel de agua. Todo lo que es desde Carmen de la Lengua hasta el Callao quedó destruido, inundado. Ese ha sido el último sismo en Lima. Y bueno, contándoles un poco más, el 99.9% de las casas de Lima se cayeron. Eran casas de 2 pisos, de 3 pisos, de adobe. Y en ese momento, el virrey que gobernaba el norte de Perú estableció el primer código sísmico de México. ¿En qué consistía este primer código sísmico? La remodelación de las casas tenía que tener una secuencia. El primer piso podía ser de adobe, pero los pisos superiores tenían que ser de un material llamado quincha. ¿Qué es la quincha? Estructura de madera con manchas formadas ya de paja entretejida y luego acabado de barro. Material liviano. ¿Qué sucedió en los sismos posteriores? Ese segundo piso que era de quincha vibraba como gelatina, pero no se caía. Y no se ha caído. A partir de ese momento han pasado pues, más o menos un poco más de 300 años. Y ahí está. Se está dañando por humedades, se está dañando por opciones externas, pero las estructuras del piso de adobe y los pisos superiores de quincha, ahí están en el centro de Lima. Y están funcionando a la perfección. Y ese fue el primer código sísmico y complementaban con algunas normas que para nosotros nos parecerían un poco extrañas. Los maestros de obra, los trabajadores que intervinieran en una casa y no siguieran este código sísmico, eran azotados, los agarraban a latigazos. Pero no les daban opción a hacer lo que hoy yo tengo 100 años de experiencia y no se construye nada de eso. Y los dueños de las casas que incumplieran esa norma eran deportados a Chile. En Chile era un castigo que se hizo penal. Se dan cuenta de cómo hicieron de alguna manera aplicar la norma y funcionó. Ahora saquen su cuenta, silencio sísmico se llama, desde 1700 algo hasta la actualidad. No hemos tenido un movimiento sísmico de esa importancia, lo esperamos en cualquier momento, porque esas rocas que están interrumpiendo el flujo normal de la subducción en algún momento se van a reventar. Y eso va a originar de que tengamos movimiento severo. El 70 u 80% de las viviendas denominadas autoconstrucción en los asentamientos humanos, en los lugares más pobres, se van a venir abajo. Y la gente que menos tiene son los que van a sufrir más las consecuencias. ¿Por qué? Porque el fenómeno de la autoconstrucción significa que la familia escoge un maestrito que está caminando por la calle y lo agarran del cuello, vas a construir mi casa de la calle. El maestrito una vez vio cómo se construía una casa y sigue. Es ocurrir. Bueno, entonces, viendo este asunto de acá, vamos a ver algo más.
Esto más o menos es un esquema de lo que ocurre. Esta es la placa de Nazca y se está introduciendo por debajo de la placa continental. Como les digo, si esta fuera una superficie libre, una superficie lubricada, eso sería un fenómeno natural que no representaría ningún riesgo para nosotros. Aquí existen distorsiones, aquí existen de alguna manera deformaciones de las rocas, las fuerzas que ahí se manifiestan no tenemos ni la menor idea de la magnitud que tienen, son fuerzas enormes. Y adicionalmente en la placa continental tenemos zonas que tienen el fenómeno de fallas geológicas con volcanes. Ya les mostré en el mapita sísmico peruano, hay una zona ahí que tiene más riesgo sísmico, así que generación de los sismos es ese el mecanismo de generación de sismos. No vayan a pensar de que la placa de Nazca está únicamente frente a Perú. La placa de Nazca me toma parte de Colombia, todo Ecuador, todo Perú y casi todo Chile. El sismo más fuerte que se ha podido medir en la historia de la humanidad es en la localidad de Valdivia, en Chile. Grado 9.8. Un grado 9.8 significa que la geografía cambia. Ya no, o sea, todo lo construido por el hombre ya se viene abajo. Y esta aula, por ejemplo, que estaba en este punto de acá con determinadas coordenadas, después del sismo cambia sus coordenadas, cambia la ubicación. Ya no vamos a estar acá, sino, no sé, 20 metros para allá. Eso es lo que pasó en Valdivia, Chile, debido a la subducción de la placa de Nazca contra la placa continental. Ahora observen, por favor, placa de Nazca, placa sudamericana. Esta es la zona de subducción que a nosotros nos interesa. Quiero que le den una miradita, por favor, a Centroamérica. Placa de Nazca, placa de Cocos y placa del Caribe. Saquen su cuenta cómo están en las costas de Colombia, cómo están en las costas de Panamá, en ambos lados del continente, en general Sudamérica. ¿Se dan cuenta? O sea, nosotros tenemos dos. Ellos tienen 1, 2, 3 y más la placa continental 4. Ahí la cosa es una ensalada, es terrible. Y saquen su cuenta, por favor. En el Pacífico, acá está la placa de Filipinas, una subplaca de Ojos, una subplaca de Amuria, una subplaca de Sonda. Esta es la zona del Asia, frente a Perú, en el otro lado del Océano Pacífico. También es un desastre. Los europeos no tienen ese problema, ¿se dan cuenta? Esta es una falla, eso no es una placa que represente mucho peligro. Los africanos son felices, no tienen ese problema. Los africanos, tú les hablas de sismos, no nos preocupa. Y la placa norteamericana, se dan cuenta qué es lo que pasa en la costa este, la costa que nosotros podríamos decir del Atlántico. No hay nada, no hay una interacción de placas. Son felices. En Nueva York se pueden hacer rascacielos de la altura que quieran, no les preocupa el sistema. Entonces, mirando esto,
nosotros nos damos cuenta más o menos de la realidad global y mirando esto entendemos de que nosotros sí estamos en peligro permanente e inminente. Ahí está, es eso lo que les quería explicar. Y entendiendo esto de acá, vamos a distinguir ya específicamente nuestro país. Y en nuestro país vamos a tener una zonificación sísmica. Zona 4, alto riesgo sísmico. Zona 3, mediano. Zona 2, bajo. Y zona 1, muy bajo. Y con respecto a esta zonificación sísmica, nosotros vamos a tener este cuadrito de acá, en el cual, dependiendo de la zona donde nos encontremos, vamos a tener un factor Z. Si estamos en la zona 4, el Z vale 0,45. Si estamos en la zona 3, 0,35, en la zona 2, 0,25 y en la zona 1, 0,25. Entonces aquí nosotros comenzamos definiendo un factor Z. Ahora ustedes dirán, el muro de contención está en Chanchamayo, ¿eso a qué zona pertenece? Zona 2. Entonces acá nos venimos en la norma sísmica a este anexo de acá, el anexo 01. Y en este anexo 01 están todas las regiones, todas las provincias, todos los distritos y a qué zona pertenecen. Ustedes podrían escoger el nombre más extraño del lugar donde hayan estado y buscan en esta lista de acá. Esta lista es extensa. Entonces yo les digo, mi muro de contención está en el distrito de Ácora, provincia de Puno, departamento de Puno. Ustedes jamás han estado ahí, sin embargo, buscan en la lista, comienzan por Puno, distrito de Puno, buscarán Ácora y a ver qué sale, ¿no? Vamos a ver. Aquí está Puno, a ver, vamos a ver si ubican el distrito de Ácora. Acá no hay, entonces hay que buscar en la siguiente página. Arriba de esa puede ser Achu. A ver, vamos a preguntarle de qué provincia está. Es uno de los 15 distritos que conforman la provincia de Puno.
Bueno, entonces ahí tienen ustedes, tengan la seguridad de que todos los distritos, los 1000 y pico distritos que tiene Perú, están acá. Y una vez que yo ubico Ácora, me dicen de que pertenece a la zona sísmica 3. Y con esa información me voy al mapa del riesgo sísmico. Y en el mapa del riesgo sísmico, ¿cuánto vale el factor Z para la zona 3? 0.35. Después vamos a encontrar de que la norma sísmica me da una clasificación de suelos. Ustedes están llevando o van a llevar, o optimistamente piensan de que vayan a llevar un curso de suelos, ¿verdad? Les han enseñado de que los suelos son arenas, limos, arcillas, gravas y la combinación de todas esas cosas. Gravas limosas, arenas arcillosas. Hay un montón de tipos de suelo que se clasifican según el sistema SUX o el otro sistema que es el AASHTO, que sirve principalmente para carreteras. Ya, esa clasificación de suelos no nos sirve a nosotros para nada. Aquí vamos a encontrar de que la clasificación de suelos según los sismos depende de la facilidad con la que las ondas viajan a través del suelo. En suelos finos, las ondas viajan con más velocidad. En suelos granulares, suelos rocosos, las ondas viajan con menos velocidad. Para que tengan una idea, nosotros en este momento nos encontramos en el distrito de la Florida, específicamente de la Universidad Agraria. Si es que ustedes tienen la curiosidad de mirar geológicamente alrededor, van a ver un conjunto de cerros. Todas esas zonas son cerros, por allá hay cerros, y en esta zona donde está el centro vinculado a la universidad, ahí no hay cerros. Si nos ponemos a ver un mapa a nivel macro, vamos a encontrar de que esto de acá, en épocas geológicas, ha sido una laguna, que por algún fenómeno geológico se ha desaguado por esa zona de ahí, como quien se va a Santa Patricia, como quien se va a la Javier, se ha desaguado la laguna. ¿Qué sucede? En el fondo de las lagunas existe material que se va a sedimentar, principalmente finos. Y cuando nosotros estudiamos los suelos de acá, nos encontramos con una cosa bien graciosa: 200 metros de profundidad y no encontramos ni por accidente una piedra. Todo es material fino, arcilloso limoso. Eso significa de que cuando una onda sísmica entra por acá, entonces el paraíso, acá puedo circular con más rapidez. Y llegan al cerro del fondo, rebota y se encuentran con sus amiguitos que están viniendo, se ponen a jugar. Lo que en cualquier otro lugar de Lima ustedes pueden sentir como 4, acá lo tienen como 5. Es decir, un grado más sísmico de lo que sucede en otras partes. Este es uno de los peores suelos, no solamente del Perú, sino del mundo. Un suelo similar a este, la capital de México, Distrito Federal, que también creo que en épocas geológicas es una laguna. Y bueno, tenemos que estar acá, rogarle que no haya el sismo cuando estemos acá. ¿Y en el mismo cerro? No, el cerro es roca. Ahí, ahora vamos a ver, ahí hay menos. Ahora vamos a ver la clasificación de suelo.
sísmica vamos a encontrar perfiles de suelo. Y los perfiles de suelo tienen una clasificación diferente. Vamos a encontrar el tipo de suelo llamado S sub 0. ¿Qué cosa es el S sub 0? Rocas duras. Las ondas viajan muy lentamente por las rocas duras. Perfil de suelo S sub 1. Roca o suelos muy rígidos, suelos muy duros, arenas muy densas o gravas arenosas muy densas. Ahí están hablando del segundo. Después viene el tipo de suelo S2. Suelos intermedios. Estos suelos intermedios son arenas gruesas a medias, suelos corrosivos compactos. Luego viene el tipo de suelo que tenemos acá, suelos blandos, arenas medias a finas o suelos cohesivos blandos. En suelos cohesivos blandos estamos nosotros. Entonces aquí, vean ustedes, podemos identificar un segundo parámetro llamado suelo S. Y este segundo parámetro, y bueno, existe un perfil de suelos llamado S4, condiciones excepcionales. En este suelo tipo S4 está prohibido de construir. Acá no se debe construir. Piensen en el patrón de la Villa, por ejemplo. Ahí no se construye. Ya está. Entonces, la norma sísmica le da este cuadrito de acá. Esta es una tabla de doble entrada. Por la izquierda, ustedes ingresan por la zona. Y por arriba ingresan con el tipo de suelo. Zona 3, el suelo 2, por ejemplo, vamos a decir de que el parámetro del suelo es 1.3. Y le vamos a llamar cada resultado a la multiplicación de Z por S. Y le vamos a llamar carga vertical K vertical, la fuerza sísmica vertical es 2/3 de Z por 3. Acá dice U, no se asusten por ese U, el U vale 1. De ubicación. No, de ubicación, de uso. ¿Para qué se usa eso? Hay diferencia entre diseñar un hospital y diseñar un edificio de apartamentos o diseñar una obra. Hay diferencia. Pero como estamos hablando de números de contención, ya, entonces se dan cuenta que he definido un K horizontal, que he definido un K vertical y que ustedes podrían calcular un valor de sí. A ver, por lo tanto, tenemos 4 valdrías. Este es K horizontal. Tangente a la menos 1 está tangente.
si es que tenía estos datos de suelo, ¿cuánto es el silver variable? 15. ¿Se dan cuenta? Ya está. Entonces, en estas circunstancias ya estamos en condiciones de calcular el parámetro sísmico para nuestro muro de contención. Ahora regresemos al punto donde estábamos. Y bueno, antes de eso, me dicen que podemos definir una superficie de falla crítica sísmica, que es diferente de la falla activa. La falla crítica sísmica va a tener un ángulo menor. Por lo tanto, en la eventualidad de un sismo, la zona de influencia de mi muro de contención aumenta. ¿Entendible? Porque este ángulo es más echado que el otro. Ya está. Entonces, esta cosa de acá, todos los datos son conocidos, el sí es conocido ahora y podríamos calcular. Bueno, pero ¿a dónde vamos? Lo que dicen estos señores japonesitos Mononobe y Okame es lo siguiente. De que la presión activa sísmica va a ser igual a la presión activa más un delta de presión activa. Eso es lo que me dice. Y esta situación de acá, le vamos a llamar así. Entonces, resumiendo esta situación de acá, la presión activa sísmica va a ser igual a la presión activa más el sismo. ¿Cómo despejo sismo, por favor? Sismo va a ser igual a la presión activa sísmica menos la presión activa. ¿Cómo se calcula la presión activa? ¿Y cómo se calcula la presión activa sísmica? Mononomio. Un medio de gamma por el H cuadrado por K activo sísmico y el otro era un medio de gamma por el H cuadrado por K activo. Ya está. Entonces vamos a ponerle nombres propios. Esto de acá se llama mononomio y esto de acá se llama holomio. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es de que ustedes me pueden identificar un aplicativo. Esto es igual a un medio gamma h cuadrado K activo. ¿Esto a distancia de cuánto es, por favor? Ayúdenme. H medio. Ya está. Me van a poder identificar eso. Y después me van a poder identificar una fuerza llamada sismo, que es igual el empuje activo sísmico menos el empuje activo. Y la teoría de Mononomio Okame me dice de que esta distancia de acá es 0.6 H. Eso ya está bien. ¿Me entienden? Ya. Después vamos a identificar
de que nosotros aplicamos la teoría del mononomio Cabe únicamente en la zona activa de los empujes. No se aplica a ambos lados, sino únicamente en la zona donde ese sismo puede hacer más daño. ¿Entienden eso? Entonces acá me está apareciendo una nueva fuerza llamada sismo. ¿Cómo se calculó este sismo? El empuje activo dinámico menos el empuje activo. Y el empuje activo dinámico incluyó el chicken foot de mononomio Cabe. Como resumen, estamos viendo eso. ¿Sí? Ya está. Entonces ahí tenemos nuestra teoría de mononomio Cabe. Y acá me están diciendo el empuje activo se encontraba a h tercios y la componente dinámica se encuentra a una altura de 0.6h. Eso es teoría. Ahí no se dan muchos modos. Y ya está. Eso es. Esa es la teoría de mononomio Cabe para condiciones sísmicas. Ahora debemos hacer un problema que va a ser un problema enorme, cuando vamos a aplicar todas estas cosas. Pero a partir de este momento yo les sugiero que cuando lleguen a tocar, podrían aprendido estáticas, aceleraciones estáticas, los resultados van a mirar el momento. ¿Por qué? Porque ya ustedes están haciendo a otro nivel. Ya de manera ahora sí están un poquito más cerca de ser ingenieros de lo que estaban cuando comenzamos la clase. Estas cosas no las conoce un maestro biólogo. Estas cosas no las conoce un físico. Estas cosas únicamente las conocen los ingenieros. Listo, niños, entonces nos vemos en la... Lo que necesitamos es hacer el análisis sísmico de este murito de contención. Ubicación. ¿Cuál es el lugar más exótico en el que han estado? Nombre raro. Tangamandapio. Tangamandapio. ¿Ah? ¿Qué distrito es eso? Jauja. Sí, tiene razón, creo que eso es Jauja. A ver, vamos a ver si es distrito. Ya, entonces vamos a hacer el análisis
sísmico de este nudito. Me imagino que una de las primeras cosas es dividir el muro en figuras conocidas para poder calcular el peso, ¿no es cierto? Yo por acá puedo trazar una línea, por acá puedo trazar otra línea. De repente aquí puedo trazar una línea. Y tengo mi figura más o menos distribuida en áreas conocidas, ¿no es cierto? De repente esto le puedo llamar 1, 2, 3, 4. Todo eso corresponde al concreto. Ya aquí podría decir una figura 5, una figura 6, una figura 7. Por aquí una figura 8 y una figura 9. Tenemos 9 elementos conocidos para los cuales nosotros vamos a calcular el peso del sistema, ¿no es cierto? Esa parte es más o menos conocida y luego me imagino que tenemos que calcular el empuje activo, ¿no es cierto? Vamos a prolongar esta línea por acá. Ya, a ver, si nosotros analizamos los empujes de suelo sobre el muro de contención, ¿alguien me podría decir cuánto es el empuje en ese punto rojo que acabo de marcar? ¿Cero? ¿Cero? ¿Qué es esto? Una sobrecarga, no tan eso, ¿verdad? ¿Cuánto es la presión ahí? 500. Y la presión va en todas las direcciones, así que por aquí tengo una presión de 500 kilogramos sobre metro lineal. ¿Está bien? Este 500 se va a proyectar hacia el final. Así que este de acá también sigue siendo 500, ¿no? Y esa es la forma como se maneja la carga viva o la sobrecarga que haya sobre el muro, ¿no es cierto? Y a partir de este punto, sí tenemos del suelo. ¿Cuánto vale la presión acá? ¿Alguien me podría ayudar? En medio del peso. Gamma por la altura, ¿está bien? Gamma vale 2000 y la altura no sé cuánto será, 250, 3, 4 metros, ¿no? 4 por 2000 son 8000. ¿Estamos bien? Entonces esto de acá vale 8000. Bien, entonces esto me estaría representando más o menos el empuje activo. Ahora pregunta, sin malas intenciones, ¿qué pasaría si hubiera agua ahí? ¿Qué haces si hubiera agua? Se preocupa mucho la temperatura, decide cambiarse a alguna cosa que sea fácil. Si se hubiera agua. Si hubiera agua, ustedes derivan de qué material es el relleno, ¿no? Si es un material muy permeable, ¿qué hace?
muy permeable. ¿Qué hace? Este gamma se reemplaza por otro valor, gamma aparente. ¿Sí? Ya. Y si es un relleno poco permeable, se reemplaza por el gamma sumergido, ¿no es cierto? Y esos datos los tienen a la mano. En la clase hablábamos, si no me equivoco, de esta tablita, ¿se acuerdan? Dependiendo del tipo de material que lleve el relleno, se reemplaza por gamma aparente o por gamma sumergido. ¿Sí? Esas cosas sí saben, ¿no es cierto? Confirma de que sabes eso. El pato se movió. Ya, entonces estamos cubriendo un tema que ustedes deberían saberlo ya. O sea, si es que hay agua, se va a agregar una presión de agua. Ya, entonces supongamos agua, vamos a suponer agua. Vamos a decir arena limosa. Y vamos a decir de que por acá hay un nivel de agua. Esta distancia podríamos conocerla. Y damos un número. Ya, ¿qué hago? ¿Qué debo hacer? Arena limosa, ¿qué tipo de relleno está? ¿Muy permeable o poco permeable? ¿Están familiarizados con la arena? ¿Han escuchado rumores de que existe la arena? La arena sola, ¿qué tipo de material es? ¿Permeable o poco permeable? Permeable. Pero que esto no es arena sola, sino es un mezclado de limo. ¿Qué es el limo? Un material muy finito. ¿Permeable o poco permeable? Poco permeable. ¿No es cierto? ¿Qué pasa si ustedes mezclan arena con limo? Los vacíos que existen entre las partículas de arena se van a llenar de ese material llamado limo. ¿Entienden? Es decir, una arena limosa tiene muchos vacíos o tiene pocos vacíos. Pocos vacíos. ¿Es un material permeable o poco permeable? Poco permeable. La arena sola es permeable porque existen muchos vacíos entre sus partículas. Pero si esos vacíos están llenos de limo, entonces ya dejan de ser permeables. ¿Ya? Ya. Entonces, cuando se trataba de materiales poco permeables, hablábamos de densidad sumergida. ¿Cuánto vale la densidad sumergida de la arena limosa? 0,96 o 1,28. ¿Cuánto toman ustedes? 1,28. ¿Por qué? Porque es más crítico. Si es que ustedes le toman el 0,96, el suelo pesa menos y tienen menos empuje. Si es que toman el 1,28, el suelo pesa más y aumenta el empuje. ¿Entienden? Cuando tengan un rango, ustedes van a tomar el mayor valor de ese rango. ¿Bien? ¿Sí? ¿Nos entendemos hasta ahí? Ya está. Entonces, esto no va a ser 8000. ¿Cuánto va a ser? 1,28 está en toneladas, ¿no? Como acá estamos trabajando en kilos, será 1280. ¿Está bien? Entonces, esto es 1280 por la altura. ¿Cuánto era la altura? 4 metros. ¿Y eso es igual a? ¿Cuánto? 5.120
4.120 kilogramos sobre metro. Listo. Hasta ahí estamos trabajando con el suelo. Ahora, ¿qué hago? Con el agua. Empuje de agua. Entonces el nivel freático está por acá. Y acá se me va a presentar. Y ya está. ¿Cuánto vale este valor? Nada. A ver, vamos a revisar. Teníamos, cuando hablábamos de agua, hablábamos caso A, relleno muy permeable. Creo que no estoy acá. Caso B, material del relleno de baja permeabilidad y la red filtrante funciona. Y el último caso, mucha cantidad de agua que sobrepasa la capacidad del drenaje. Vamos a tomar este caso. Mucha agua. Entonces, si es que es mucha agua, la presión en la parte inferior es Z por gamma del agua. ¿Cuánto vale el gamma del agua? 1000. ¿Y Z cuánto vale? Z es la distancia desde este punto hasta la base del muro. 2,50 metros. Entonces, esto de acá sería 2.500 kilogramos sobre metro. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Nos sentimos más o menos cómodos con eso? ¿Sí? Ya. Ahora las resultantes. Para poder calcular la resultante, debemos recordar de que aquí hay un empuje activo. ¿Sí? Entonces, la resultante se va a ver afectada por un coeficiente que se llama K activo. ¿Sí? Ya, vamos a revisar. Ya. K activo se calcula mediante esta expresión de aquí. Vamos a sacar el resumen de nuestros datos. ¿Cuánto vale aquí? ¿Cuánto vale aquí? ¿Qué es teta? La inclinación de la cara interior del muro contra la vertical. ¿Cómo hacen eso? Arco tangente de 0.60 entre 3,50 metros. No sé cuánto saldrá. Entre 3,50. ¿Estamos bien con eso? Ya, después me piden beta. ¿Qué es beta? La inclinación del talud con respecto a la horizontal, y ese ángulo me dice que es de 10 grados. Y me piden delta. Y medios, ¿no? ¿Sí se acuerdan de eso? Ya está. Con esta información, por favor, ustedes me tienen que calcular acá, aquí. Ahí tienen la expresión. Ahora, ¿qué cosa es K activo? ¿Qué cosa es? Es importante esta pregunta que les estoy haciendo. Esa no para determinar el coeficiente de reducción del empuje estático. ¿Se acuerdan?
En el centro tenía el empuje estático, el menor valor era el empuje activo y el mayor valor era el empuje pasivo. Vagamente se acuerdan de esas cosas. Ya, empuje estático, ¿qué cosa es? Empuje del suelo. ¿Estamos bien? Hay toda una teoría con la cuña de falla y esas cosas, ¿de acuerdo? Pregunta. Esta carga rectangular que ven ustedes acá, ¿es suelo? ¿Qué es? ¿Le debería aplicar coeficiente corrección por empuje activo? ¿Por qué? Porque no es suelo. ¿Me entienden? Entonces aquí nosotros vamos a comenzar a colocar nuestras resultantes. Esta carga rectangular, ¿dónde va a estar aplicada su resultante, por favor? Al medio. Y aquí vamos a poner una fuerza que vamos a llamar 1. Y esa fuerza 1, ¿cómo se calcula? 500 por 4. 500 por 4, 2000. 2000 kilos, ¿estamos bien? ¿Dónde es su resultante? Esta distancia de acá, ¿cuánto vale? 2 metros. Ya está. Listo. Hemos logrado con grandes esfuerzos y sacrificios determinar la resultante de la carga viva. Y han notado ustedes que no se le corrige por empuje activo porque no es suelo. ¿Está bien? Siguiente pregunta. ¿Esto qué es? Agua. ¿El agua la debo corregir por empuje activo? Tampoco, es agua, no suelo. ¿Me entienden? Entonces aquí vamos a tener una nueva resultante que va a ser el área de ese triángulo. Le vamos a llamar fuerza 2. Y la fuerza 2 va a ser igual a 1/2 de la base por la altura. ¿Cuánto es la altura? 2.5, ¿no? Y eso es igual a 3.125. ¿Están de acuerdo o no? ¿Desacuerdo? Sí. Y esta fuerza se ubica en el centroide de ese triángulo. ¿Cuánto es esta distancia? Me ayudan, por favor. 0.82. ¿Cuánto? 0.82. 83. Sería 2.5 entre 3, ¿no es cierto? 0.83. Listo. Ya está. Ahora sí nos podemos ocupar de la resultante del empuje de suelo, que sería una fuerza que va a estar por acá, que le voy a llamar fuerza 3. Y esa fuerza 3 va a ser igualmente al área del triángulo, pero corregida. La fuerza 3 será igual a 1/2 de la base, 5.120, por la altura. La altura creo que era 4 metros, ¿no? Y por el K activo. El K activo era 0.47. ¿Y eso cuánto sale? Me ayudan, por favor. ¿Cuánto? 4.812. Kilogramos. Y esta distancia
1.33. ¿Sí? Esta distancia vale 1.33. Ya está. Hasta ahí vamos bien. Se sienten más o menos cómodos, tranquilos. Bueno, entonces, ahora me acuerdo. Esto de acá tiene sismo. Así que va a desaparecer una fuerza de sismo. Vámonos a revisar las normas de sismo. Las normas de sismo están en la norma E.030. Ya está. Y de frente, en la norma E030, me voy al anexo 1, que está al final de la norma. Ya está. Acá comienza la norma E030. Acá comienza. Entonces, Yanamuclo me dijeron, ¿no? Eso es en el departamento de Junín, provincia de Jauja, y espero que Yanamuclo sea distrito, si no me imagino que será. Pero vamos a buscar. Loreto, Ucayali, Madre de Dios, 1, sigue 1, Amazonas, sigue Amazonas, San Martín, Huánuco, ya está. Acá está. Bueno, Junín, Jauja, y hay que buscar Yanamuclo. 5 será claro. 5 creo que está. Está por acá, ¿no ven? Arriba están los lados. Arriba. Sí, no sé. Vamos a ver. Bueno, cuando eso sí, que nos sirva de lección, cuando nosotros queremos proyectar un muro de contención, debemos estar familiarizados con el nombre del distrito, no tanto con el nombre de la localidad. Me imagino que la localidad es Yanamuclo, es el campo experimental de la universidad, pero eso debe tener un distrito político de referencia, de acuerdo a las versiones locales de signos, ¿no? Es que estamos cerca de la IRD y fuimos cerquita estaba 5. Ah, fuiste a comprar pancito. Pero por otra. Ya, entonces, de esta información que acabamos de ver, ahí está 5, debemos mirar cuándo es su factor de zona. Es parte de esta tablita de acá y su factor, la zona sísmica es 3. Entonces aquí anotaremos nuestra zona sísmica. Zona sísmica 3, entonces ahora sí regreso a la parte superior de la norma para enterarnos de que la zona sísmica 3 tiene un factor Z igual a 0.35. ¿Sí? Ya. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es el factor de suelo. Ustedes han ido a hacer grandes investigaciones en mecanización ahí en Yanamuclo, ¿no? ¿Y a qué suena? Era un suelo arcilloso con piedras, con abundantes piedras. Ya, con muchas piedras. Sin
tanto grande. Ya. A ver, ¿qué más me pueden decir del suelo? La señorita dice que había arcilla y había piedras. ¿Qué más? Ya, arcilla o limón. ¿Cuál es la diferencia entre arcilla y lima? ¿Cuál es más grande la partícula? El limo es más grande, la arcilla es más finita, ¿no? Ya. Ahora la siguiente pista. ¿Se puede cultivar en la zona? ¿Es una zona fértil? Ya. Las plantas, ¿dónde crecen? ¿Más? ¿En arcillas o en limos? Más permeable. Dependiendo de la planta, obviamente, pero en general. En zonas, las zonas arcillosas suelen ser más productivas desde el punto de vista de cultivos, ¿no? Más permeable. Ya, entonces vamos a establecer de que tenemos una zona arcillosa gravosa, con gravas. ¿Las piedras eran redondas o las piedras eran angulosas? Las piedras redondas o semiesféricas son producto de desgaste de los ríos. Los ríos arrastran las partículas, las piedras, las van puliendo en su camino y les salen piedras más o menos redondas. En cambio, las piedras angulosas, las piedras que tienen de alguna manera planos con aristas, esas son piedras que provienen de cerro. Entonces, ahí que han visto, piedras redondas o piedras angulosas. No se vayan a olvidar que ustedes están formándose para ingenieros, así que cuando entran a un sitio de estos, miran las piedras, miran el suelo y procesan información. Ya, entonces con esa información nosotros nos vamos a tratar de seleccionar el tipo de suelo que predomina en la zona. Ya. La primera clasificación me dice roca dura. No van a encontrar roca dura. La segunda me dice roca o suelos muy rígidos. Me hablan de rocas fracturadas y me hablan de arenas muy densas o gravas arenosas densas. Creo que no estamos por ahí, ¿verdad? Sigamos. Seguimos entonces, suelo tipo S1 no estamos, suelo tipo S0 no estamos, sigamos mirando. Estaremos en suelos intermedios tipo S2. ¿Qué me dicen suelos S2? Arenas gruesas, densas a medias o gravas arenosas, creo que por ahí no estamos. El siguiente me dice suelo cohesivo compacto, con una resistencia al corte ya. Suelos cohesivos, ¿qué son? Arcillos. Limos y arcillas, ¿no es cierto? ¿Y a qué significa un suelo cohesivo compacto? Desde el punto de vista de observación nomás. Es impermeable. Ya, a ver, un tractor puede circular por esos suelos sin que la llanta se hunda. O sea, se hunde, pero, o sea, deja huella, pero no se hunde. ¿Me entienden? Eso es un suelo cohesivo compacto. ¿Me entienden? Si es que fuera un suelo cohesivo blando, hacen pasar una maquinaria pesada y eso se hunde. ¿Me entienden? Entonces, vamos a asumir, porque el perfil tipo S3 me hablan de arenas medias o finas o suelos cohesivos blandos. Esas cositas hay que comenzar a observar. ¿Me entienden? Esas son las cosas que ustedes sacan en limpio de una visita técnica. No solamente van a mirar el tractorcito, que de repente han manejado el tractor, espero que sí, pero sino que ustedes van con un ánimo de observación tipo ingeniero, observan de todo. ¿Cómo se puede medir un suelo
cohesivo blando y diferenciarlo de uno compacto. Ustedes, bueno, los más gorditos, tienen que apoyarse en un solo pie. Si es que comienza a hundirse un poquito debido a su peso propio, entonces es el suelo cohesivo blando. Para eso necesitan juntarse con gente gordita. Las chicas flacas no califican para eso. Porque, no, igual, ¿no? O sea, si te paras en un pie o asistes con tacos, igual no te vas a hundir, ¿no? Pero sí, una persona, para que sepa si un suelo está más o menos compactado, separa un pie, así, tratando de concentrar todo su peso en una parte del zapato. Si es que sienten de que se hunde un poquito, ese es blando. Si es que está firme, ese es suelo compacto. ¿Está bien? Ya, entonces vamos a asumir de que nuestro suelo es un S2 desde el punto de vista sísmico. Y con esa información, vámonos a este cuadrito de acá. ¿En qué zona sísmica estamos? Zona 3. Y estamos en un suelo S2. ¿Está bien? ¿Cuánto vale el factor de S? 1.15. Ya está. Entonces, con esta información, ustedes me van a sacar un parámetro que se llama K horizontal. ¿Cuánto vale K horizontal? Z por S. ¿Cuánto sale? 0.40. 40. ¿Está bien 40? Sí. Ya. Ya. Ahora, de la misma norma, nosotros sacamos la componente de sismo vertical. Ya la estudiamos ahí anterior, pero lo apuntaremos. Y me hablan de que las fuerzas sísmicas verticales son iguales a 2/3 las fuerzas sísmicas horizontales. K vertical es igual a 2/3 de K horizontal. Y eso es igual a 0.27. ¿cuánto? 0.27. 27. Ya está. Listo. Entonces, con esa información, nosotros vamos a tratar de calcular la componente sísmica. Les recuerdo que hay una nueva componente que se llama el ángulo psi, más conocido como chicken foot. Chicken foot calculado es igual al arco tangente de K horizontal entre 1 menos K vertical. Claro, ya está. Listo. Eso es el calculado. Ahora la verificación. ¿Está bien? ¿Está mal? ¿Sí está bien? Tienes que confiar en ti mismo. No, pues si es que le estás mirando al muchacho es por otro motivo. No sé qué puede estar pasando ahí, no quiero ni preguntar, pero... Ya, ahora la verificación. ¿Cuál es la verificación? La verificación me dice phi menos beta tiene que ser mayor o igual que chico. Phi menos beta tiene que ser mayor o igual que chico. Entonces phi era 28 menos 10 y
igual a 18 tiene que ser mayor o igual que Chiquefut, y Chiquefut me sale 28. 28 es, 18 es mayor que 28, entonces por verificación Chiquefut va a ser de 18 grados. ¿Ok? Ya está. Entonces si este parámetro de acá me interesa phi, me interesa teta, me interesa beta, me interesa delta y me interesa este de acá. Con esa información ustedes tienen que calcular el coeficiente de activo sísmico, que es este de acá. ¿Ok? Ya está, así que con gran júbilo pónganse a hacer números. Debemos recordar que existe un empuje activo sísmico, que es este de acá. P activo sísmico, 1 medio gamma h cuadrado K activo sísmico por 1 menos KB. Entonces aquí vamos a calcular nuestro empuje activo sísmico, que es igual a 1 medio gamma. ¿Cuánto es gamma? Gamma, por favor ayude. ¿Están seguros de que es 2? No están seguros. ¿Qué hicimos con el gamma por debido al agua? Lo hemos bajado a 1.28, ¿no? ¿Se acuerdan de eso? Ya, entonces, este asunto del sismo, ¿es para el suelo o es para el agua o es para la carga de agua? Entonces, todos los parámetros del suelo se tienen que respetar acá. Y medio por gamma menos 1.28, ¿no? Por la altura, ¿cuánto es la altura? 4 elevado al cuadrado. Y por K activo sísmico. Y esto multiplicado por 1 menos KB. 1 menos KB. ¿Y cuánto era KB? 0.27. ¿Me ayudan con eso, por favor? kilogramos. Ya está. Bueno, hasta ahí vamos bien. ¿Qué me dice la teoría de estos japonesitos? Mononomio Kage. Me dice, los japonesitos me dicen que P activo sísmico es igual a P activo más un delta de P activo. Y a este delta de P activo le llamábamos sismo, ¿no es cierto? Entonces, ¿a qué va a ser igual al sismo? Va a ser igual a P activo sísmico menos P activo. ¿Está bien? Sí. Esto es igual a 10.839.04 menos, ¿cuánto era el empuje activo? 4.812.8. ¿Esto sale? ¿Me ayudan, por favor? 6.016.24 kilogramos. Ya está. Y esto se aplica a 6
0.6H. ¿Sí? Eso ya es teoría. Entonces aquí estamos identificando otra fuerza que se llama sismo. Esa fuerza de sismo vale 6.126.24. Y este sismo se aplica a una altura de 0.6H. ¿Cuánto vale la altura total? 4. 0.6 por 4, 2.4. Esta altura es 2.4. Y ya está. ¿Se dan cuenta la cantidad de buques activos que me están saliendo ahora? Ya son varios, ¿no? Entonces ya la cosa va comenzando a cambiar. Ahora, el asunto que me queda es evaluar todos los pesos para poder calcular la fricción y también evaluar el empuje pasivo. Eso lo tenemos que hacer el próximo lunes porque yo no creo que en 2 minutos pueda hacerlo, es muy difícil. Así que tomen fotos, guarden esta información porque esta información me la van a tener que dar el próximo lunes para continuar a partir de este punto. ¿Ya? Preguntas sobre esto. ¿Preguntas? No, No, ya me lo dijeron, pero es que no sabes hacer preguntas. Va a hacer preguntas en inglés sobre esto. Ah, sí, por supuesto. Sí, la pregunta va a ser sorpresiva. Hoy día no sé por qué no estoy haciendo preguntas. Ah. Bueno,